En este vídeo se va a mostrar cómo se obtiene las vistas de una pieza cortando por un plano a 180 grados. Partimos de este modelo, el que se observa en la figura, que es un modelo que tiene una serie de detalles internos. Partiendo de la vista en estructura alámbrica, pasamos al modo presentación, donde ya tenemos preparado el formato de papel sobre el que imprimir con el cajetín y el cuadro de rotulación. Ejecutamos el comando SolveView. Elegimos la opción SCP, actual y la escala de la vista a 1. Pasamos a posicionar el centro de la planta. Una vez que lo tenemos posicionado, definimos la ventana visual y le damos un nombre a la vista resultante, en este caso planta. Para pasar a obtener la vista en sección, elegimos la opción del comando sección. Lo que tenemos que hacer ahora es definir un plano dado por dos puntos, que será el plano que pase justo por en medio de la pieza. Lo primero, activamos la referencia a objetos, que se encontrará desactivada, y vamos a activar los puntos finales y los centros. Una vez que hemos hecho esto, seleccionamos el plano, cogiendo por ejemplo este punto central de aquí y la continuación. Una vez que hemos definido el plano dado por esos dos puntos, nos pide que precisemos un lado desde el cual vamos a mirar. Vamos a mirar desde este punto de aquí. La escala de la vista es A1 y ahora posicionamos la vista respecto de la planta. Cuando hayamos definido la posición, definimos la escala visual y la nombramos. En este caso va a ser alzado con corte. Una vez que hemos terminado de ejecutar las vistas, salimos del comando y ejecutamos ahora el comando SolveDraw. Elegimos las dos ventanas que acabamos de generar con SolveView y ejecutamos Intro. Si nos acercamos vemos que se ha generado una zona sombreada. El sombreado no es correcto de acuerdo a la norma, pero se podrá modificar. Lo primero que vamos a hacer es configurar las capas como ya nos han enseñado. Capa dimensional será un color azul. Y nos fijamos en que se ha generado una capa nueva, que es la capa Hat. La capa Hat es la que corresponde precisamente al sombreado, que será de color magenta. Con lo cual le atribuimos ese color a esa capa. Hidden son las ocultas, que es el color número 4, océano, y por último las visibles, que es el color rojo. Atribuimos también los tipos de línea. La dimensional es continua, la hat será continua, y ahora para la hidden lo que haremos será cargar el tipo de línea, que es las líneas de trazos, tal y como las hayamos definido en prácticas anteriores. En este caso voy a cargar estos dos tipos de línea y voy a elegir la línea de trazos, que será la que vamos a utilizar para la capa HID, que es la capa de ocultas. Falta también definir los colores en la planta. Color 5 para el dimensional, ciano y por último el visible, que es el rojo. Del mismo modo que elegimos el tipo de línea, que será la de trazos, y ahora sí lo que tenemos son las dos vistas. ¿Qué hacemos para modificar el sombreado que no está de acuerdo a norma? Lo que vamos a hacer es editarlo, pero antes de editarlo, si consideramos que la escala de las vistas es apropiada para el formato de papel que estamos utilizando, vamos a bloquear primero las dos ventanas visuales para evitar que se nos modifique la escala. Para ello se ejecuta el comando vmult. Con el comando vmult le damos a bloqueo y una vez que se ha bloqueado le damos a activar. Seleccionamos las dos ventanas y ya tenemos bloqueada la visualización, de forma que ahora cuando yo me meta dentro, aunque ejecute zoom con el ratón, no modificaré la escala de la ventana. Bien, estando aquí, lo único que tendría que hacer yo para cambiar el tipo de sombreado es editarlo. Para editarlo hacemos doble clic encima y en vez de elegir un sombreado predefinido, podemos directamente trabajar con el ANSYS 131. Si el intervalo es adecuado al tamaño del área a sombrear, pues ya tendremos nuestra vista en sección. ¿Qué quedaría por hacer? Pues por supuesto completar con los ejes y adecuar un poco el tamaño de las líneas ocultas. Para adecuar el tamaño de las líneas ocultas, voy a ejecutar el comando escala TL, que significa escala tipo de línea. El factor de escala por defecto es 1 y vamos a meter un factor de escala de 0,6. Con eso habré modificado el tamaño de cada uno de los trazos de la línea de trazos. Como sigue siendo insuficiente porque como vemos esta línea y esta línea siguen apareciendo continuas, vuelvo a modificar la escala TL intentando buscar un valor que se ajuste a todos los tipos de líneas ocultas de los que disponemos en el dibujo. Ahora ya sí, con el valor 0,5 se aprecia perfectamente que esas dos líneas también son ocultas y ya tendríamos la cuestión de las escalas del tipo de línea resueltas. Faltaría, como decíamos, completar las vistas con los ejes correspondientes. Para ello, lo primero que vamos a hacer es generar dos capas de ejes, cada una de las capas por cada una de las vistas que tenemos. Una la llamaremos eje alzado y la otra
nosotros la vamos a llamar ejes planta. La configuración va a ser en línea verde y el tipo de línea va a ser de trazo y punto. Perfecto. Esto del anterior de ejes planta ya la tenemos perfectamente configurada. Bien, para completar las vistas, por ejemplo con los ejes, me meto dentro de la ventana. Lo primero que voy a hacer es configurar qué es lo que quiero que se vea. Yo no quiero que se vean los ejes de la planta, pues apago el tercer icono a esa capa. Y ahora me meto en la capa de ejes alzado y completo mi vista definiendo los ejes adecuados. Este sería uno de los ejes, el otro eje sería el eje de trayectoria que define el taladro a izquierda y derecha, y luego vemos cómo dibujamos los dos ejes que faltarían para definir las dos ranuras estas de aquí. Me voy a la capa de la planta. Como observaremos, se ve una línea en verde que yo no he dibujado, pero eso es porque sería la proyección de uno de los ejes que he definido en el alzado. Como yo no quiero ver los ejes del alzado, apago esa bombilla. Me meto en los ejes planta y defino los ejes necesarios. En este caso voy a definir este eje de simetría de la pieza, así como este otro eje de simetría de la pieza. Vamos a definirlo igualmente. Activamos la opción orto. Y por último quedaría por definir el siguiente eje, el eje que define la posición centro de esta ranura y el eje que define la posición centro de esta otra ranura. Bien, si me alejo, veremos que en el alzado me falta justamente el eje correspondiente a esta ranura y el eje correspondiente a esta ranura. Vamos a hacer una cosa, vamos a acotar en planta momentáneamente a ver a qué distancia debo de indicar o posicionar ese eje. Voy a tirar una cota lineal entre este punto y este punto y vemos que la posición es de 7. Perfecto. Pues me meto aquí y ahora me voy a la capa de ejes alzado y lo que voy a hacer es realizar una línea. Desde este punto tendría que estar a 7. Lo puedo hacer de dos maneras diferentes. Mirar, puedo coger y generar con el comando de Q, que es desfase, con una distancia de 7 y desfasar esta arista hacia el interior. Y luego lo que hago es que esa arista la cambio de capa y la pongo en ejes alzado. Y además de ponerla en ejes alzado, la voy a estirar porque los ejes deben de sobresalir ligeramente respecto de la pieza. Cuando ya la tengo, voy a ejecutar el comando simetría, defino como eje de simetría este de aquí y ya tengo perfectamente el eje de trayectoria correspondiente a la otra ranura. Ya me puedo meter aquí y si quiero, pues modifico esa cota. Ya tendríamos perfectamente las vistas. Voy a hacer una última cuestión, que es anular la impresión de la capa VPorts. Y una vez anulada la impresión de la capa VPorts, voy a ver qué pinta tendría el plano obtenido que acabo de configurar. Puedo comprobar, ¿veis? Comprobamos que las vistas que salen son justamente las vistas que queríamos, es decir, tenemos una vista en planta donde se aprecia cada tipo de línea como debe de ser. Las líneas ocultas son ocultas, las líneas de ejes aparecen como líneas de trazo y punto con el grosor adecuado y las aristas visibles también, y obtenemos un alzado con un corte a 180 grados. Perfecto.